Ha escrito libros, ha escrito artículos, ha desarrollado técnicas constructivas, el sistema tendinoso, junto a Pedro Supelano. Pues es de su autoría, que también es un aporte, digamos a las técnicas constructivas del país, enfrentando un problema, y es básicamente a lo que ustedes también están enfrentándose ahorita en la formulación del proyecto de grado. Entonces, de nuevo le agradezco, profe, pues aceptar que esté aquí. También agradecer a la gente de audiovisuales por grabar la charla. Y espero que, al menos, como dice él, que queden confundidos hoy. A Sebastián por toda la gestión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Yo sé que ustedes tienen en este momento un problema que yo tuve cuando era primíparo. Ese problema yo lo he vivido. Yo les voy a tratar de mostrar un poco mi derrotero desde el punto de vista de cómo fui construyendo mi desacomodo mental y cómo se ha ido acomodando y se sigue acomodando. Mucho de lo que les voy a tratar de explicar, compartir, lo estoy desarrollando en un ensayo que se llama La nostalgia del tapial. Espero que el buen Dios me dé tiempo para terminarlo, porque hay muchas cosas que se le quedan a uno en el tintero. Sé perfectamente con José Martí, que lo dijo en 1863, que los conceptos fundamentales caben en el ala de un colibrí. No sé, la gula es un pecado que uno debe evitar cuando va a hacer un trabajo, cuando va a subir un objeto, porque uno se puede sobrecargar de información y la información termina lastrándolo a uno y termina haciéndole creer que porque tiene muchos datos resolvió el problema, y eso no es así. El problema de una investigación es construir el objeto de la investigación, no es hacerla. Hacerla es un proceso bastante protocolar, llamémoslo, ¿no? Hay reglas para hacerlo, pero el objeto, que ese objeto sea pertinente, que sirva, que los estremezca a ustedes, que les guste, que no cuando se sientan a trabajar no digan qué artera, hay que entregar esta vaina para que nos den una nota, que los estremezca, que los emocione. Yo creo, a mí el problema cuando yo llegué a la universidad, yo empecé a estudiar en la Universidad Nacional en 1956. Yo soy modelo 1936, es decir, yo llegué con 20 años. Y yo llegué muy despistado. Hay gente que no llega tan despistada, hay gente que llega muy concreta, yo quiero ser arquitecto. Yo no tenía eso muy seguro. Y tenía una intuición en la cabeza, que la identidad profesional dependía de la modernidad, de un concepto de la modernidad. Es decir, que la identidad de un arquitecto depende de con qué concepto de modernidad o cómo está construyendo el concepto de modernidad se está moviendo. Es decir, que hay una relación entre la identidad y la modernidad. Eso lo aclaré relativamente rápido. Y para mí, haberlo aclarado rápido fue gravísimo, porque me pegué una despistada extraordinaria. Porque la modernidad de que hablaban no era la modernidad que yo esperaba. Como estamos en una universidad javeriana, jesuita, yo creo que hay que montarse en lo que llama el principio y fundamento. Ustedes han oído hablar en los ejercicios del principio y fundamento. Yo voy a tratar precisamente de hablarles del principio y fundamento. Les voy a mostrar un derrotero.
les voy a tratar de compartir cómo ese derrotero lo fuimos aclarando y nos fue confundiendo. Fue un proceso de muchos años, muchos años. Un proceso por lo menos de 60 años, por lo menos. Desde que llegué a la universidad en 1956 hasta hoy. Hasta hoy. Que sigo y en esas estoy. En esas estoy. Entonces, yo quiero, como hay que, el principio y el fundamento, la metáfora que usa San Ignacio es de un edificio, pues es muy cercano a nuestro oficio, ¿no? Yo quiero hacer una encuesta en el sentido, ¿ustedes creen que la hipótesis entre la modernidad y la identidad es válida? Levanten la mano los que crean que esa hipótesis es válida. ¿Vale la pena hablar de la relación entre la identidad de un profesional arquitecto y la modernidad? Si están de acuerdo, levanten la mano. Por aquí veo uno, si no están de acuerdo, no levanten la mano. 2, 3, miren. Por ahí hay un dedito. Vaya, muchas gracias. Sí, porque uno tiene que estar de acuerdo con la hipótesis o la idea fundamental con la cual uno arranca a pensar y a construir su pensamiento. Cuando yo llegué, el concepto de modernidad que se manejaba, me imagino que ustedes ese concepto de modernidad que tienen era el concepto de la modernidad de la Bauhaus. La modernidad arquitectónica empezaba en la Bauhaus. A mí me emocionó muchísimo eso porque era un grupo interdisciplinar, hablaban de que había filósofos, poetas, locos, pintores, Kandinsky, Klee, bueno, de todo. Yo me emocioné mucho, pero luego descubrí que el concepto de la modernidad de la Bauhaus arrancaba de 1919 para adelante, pero de ahí para atrás no había nada. No había pasado. Y ahí fue mi primera contradicción. Entonces yo preguntaba cómo funciona el pasado frente a la modernidad. Si yo hacía una pregunta de tipo, por ejemplo, un rancho de Lidio Pilo que yo había conocido de niño en Nariño, ¿no? Cerca de Túquerres, ¿cuánto hay aquí de Túquerres? ¿Alguno? ¿No hay? ¿Ni un tucarreño? ¿Ni un paisano, casi paisano? Pastura. ¿Ah? ¿De Pasto? Sí. Bueno, paisanos. ¿No? Me decían, vaya, hable con un antropólogo. Y cuando yo decía cómo se une la casa en que vivíamos nosotros en Popayán con la Bauhaus, me decían, vayan, hable con el profesor de historia. Eso me creó un vacío muy grande que traté de llenar y lo llené de la siguiente manera. La modernidad para nosotros no empieza con la Bauhaus, la modernidad para nosotros empieza con la arquitectura colonial que llegó de España. Esa para ellos, hagan composición de lugar para usar el lenguaje ignaciano, váyanse al siglo XVI y piensen que ha llegado una arquitectura unida a una cultura, una tecnología unida a una cultura, y ellos saben hacer esas casas, pero esas casas las hacen con herramientas europeas. Entonces eso es una cosa impresionante, es impresionante. Hay textos que explican cómo vio Europa o entendió Europa, que no entendió, desde 1500 a 1900, un libro que llaman de Antonello Gerbi, que llama La disputa del nuevo mundo. De allá, de Europa para acá. Y ahí hay un libro que llama La victoria de los vencidos, que es un texto, unas traducciones que hace Portilla, del náhuatl, de cómo vieron los indígenas mexicanos, los europeos, desde aquí para allá.
Y hay un libro en el centro que se llama La Crónica del Perú de Cieza de León, que habla de este sitio, cuando esto era un llano. Por aquí pasó Cieza de León, por aquí, por donde ustedes están sentados, por aquí pasó. Y describe cómo era el Valle del Cauca. Así que la primera modernidad de nosotros es la arquitectura que llegó de Europa. Eso fue tan importante, tan impactante como lo letrado. Aquí veo un mundo oral, llegó un mundo letrado. Ojo a esa. Y se produce la primera ordenación arquitectónica, que yo encontraba de haber otras anteriores, no sé, que la firma Carlos V de la siguiente manera. Carlos V firma sus cosas como buen rey, dice yo el rey, ¿no es cierto? Así firmaban. Hace una cédula real de 1536. En esa cédula real de 1536 dice lo siguiente. Oído. Dice lo siguiente. A ver si estaba cogido o no está cogido. No estaba cogido. Vamos a cogerlo. Dice lo siguiente. Aquí está. Dice, es una orden, es una cédula, es una orden. Como cuando ustedes van a la curaduría y les dicen, es así. Usted tiene que hacer así a esta altura. Esta es la primera, en mi opinión, esta es la primera que produce. Y dice, comience con mucho cuidado, le decía la profesora ahora, comience con mucho cuidado. Se me perdió. ¿Qué pasó? Comience con mucho cuidado. Comience con mucho cuidado y diligencia a fundar y edificar casas de buenos cimientos y paredes. Y lo hagan apercibidos de tapiales, las tapias que ustedes conocen, las cepas de tierra. Cada una de las personas que tenga o tuviere indios encomendados, haga y edifique una casa de piedra en el lugar y parte, según dé y de la manera, forma y traza que os pareciera. Porque ellos saben hacer casas, no hay planos. El problema no es el plano del tipo de casa, el que os pareciera. Eso lo contarle el número de pares del techo, ¿no? Una casa de 7 pares, una casa de 8 pares, una casa de 15 pares, etc. Y no habiendo comodidad de piedra para el edificio de ella, preveréis que se haga de argamasa o tapicería u otros materiales de los más perpetuos que se puedan haber. La casa no es el problema. La casa no es el problema. Es la calidad de la casa. Es muy interesante. Más o menos en ese momento, se produce un texto que se va escribiendo, se aprende a escribir con nuestras letras, que se llama el Chilam Balam. Chilam Balam dice, estos señores que iban a hacer estas casas, este tipo de casas, vinieron a castrar el sol. Dice, castrar el sol. Eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Grandes recogedores de piedra,
grandes recogedores de madera, los gavilanes blancos de la tierra, y pusieron en el centro del poblado la casa mayor, la casa de aprender en lo oscuro. Era una espacialidad encerrada, y para ellos era la casa de aprender en lo oscuro. Entonces, cuando yo leí esto en el Chilam Balam, me resonó con lo que me decía mi abuela cuando yo tenía 9 años. Mijo, estábamos en Popayán, mijo, abra la sala, porque mañana viene visita y esa sala huele a mal de tierra, huele a encierro. Yo abría las ventanas y las puertas. Claro, dije yo, esa casa que llegó de Europa, llegó al trópico. Entonces todo lo que yo le voy a decir es mi sorpresa después de haber viajado, después de haber leído, después de haber comentado, después de haber aprendido de los libros, pero también de la vendedora de chontaduros de la esquina. Porque si ustedes no aprenden de la vendedora de chontadores de la esquina con el mismo respeto con que aprenden en un libro, ahora como a ustedes les queda más fácil porque la electrónica está mezclando todo con todo, ¿no? Es una ventaja. Para ustedes eso es una ventaja ahora. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, lo que llegó fue una casa adaptada al clima de Andalucía, es decir, al clima cálido seco del sur de España y del norte del África. Es decir, unas cajas termos. Y aquí había malocas, aquí había de trópico, había sombrillas. Es decir, llegaron termos y aquí había sombrillas. Yo cuando descubrí eso no he hecho sino diseñar sombrillas. Con metal, con lo que sea, ¿no? Pero ese es otro cuento que luego lo veremos. ¿Me dan cuenta? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, nosotros aceptamos una tipología espacial de clima cálido seco para operar en condiciones de cálido húmedo. Esas condiciones funcionan, estamos en el trópico, en la Guajira, pero allá no necesitan encerrarse sino poner una sombra para que pase el viento. Porque estamos en el trópico, ya verán qué es eso, ya verán. Si hacen un diseño en el desierto de la Tatacoa, de golpe la modalidad termo les funciona. Así que no hay sino, ojo, espacialmente no hay sino 3 tipologías posibles, nada más, y sus combinaciones, que son el termo, la sombrilla y el invernadero. Esta proyección, una proyección, ustedes ven que eso es tomado directamente de una revistica, ¿no es cierto? Fue un contacto que hicimos con un college de Canadá que se interesó por la arquitectura en el trópico. Entonces, vía Zoom, aprovechando la pandemia y demás, nos pusimos en contacto con un colega, con ellos. No, espérate, no. Primero esta, después la próxima. Pausa. No os afanéis. Entonces, empezamos, él yo le digo, bueno, pero ustedes son trópicos, nosotros somos Canadá. Yo les dije, muy fácil. Unámonos en lo que tenemos de común y separémonos en lo que no tenemos de común. Miren, ¿qué tenemos de común? Le dije, el termo. Ustedes tienen el iglú ¿ven allá? El iglú es un termo. Nosotros tenemos termos que nos los trajeron y no nos sirven, pero tenemos termos. Lo otro
Vamos a la arquitectura de los indígenas, móviles, estas toldas que las desarman y tal, y la arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos, y resultó ese esquema, mire, resultó ese esquema entre el termo, la sombrilla, la maloca, el iglú, y acá el calentamiento global, pero también la obesidad, que es calor por dentro y calor por fuera. Porque cuando hablamos de calentamiento global no nos damos cuenta que la población mundial se está engordando. Hay sectores en que, oiga, en la India ya han detectado la obesidad como problema. En la India, donde supuestamente no comían, ¿no? Entonces, ¿por qué presento esto? Este esquema de acá es un esquema que hicimos para una casa, que hicimos para... Si quieres, Gracias. ¿Cómo se llama pretexto? del solcito. Del solcito. ¿Este de aquí? ¿Y qué debe hacer? A un bútico rojo. Sí. Bueno, este esquema lo hicimos para una casa que se quedó en planos para la altura de Manizales. En ese esquema, unas partes de ese esquema son cajas de vidrio, es decir, el techo vuelve y se vuelve una caja de vidrio en los baños, etcétera, 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 etcétera. Porque ahí se puede operar, pero como es trópico, eso se tiene que poder abrir, porque si eso no se puede abrir, se vuelve un horno. Ahora, ¿por qué presento esto? Porque el esquema, cuando uno hace un esquema, está reivindicando el valor de la síntesis. No olviden, ustedes tienen hoy día todos los software que quieran, pero esas ideas que uno hace, que se quedan por ahí, guárdenlas, mírenlas, porque eso sale de la intuición, eso sale de cómo operaron ustedes frente a ese problema. Cuando uno compara este esquema de la casa de Manizales con los planos finales, es impresionante. Por supuesto, ahí no hay estructura, ahí no está el artículo E del código, no sé qué, no sé cuándo, ahí no está nada de eso, pero está la esencia. Entonces, hablemos de otro jesuita, ya que estamos en una universidad jesuítica. ¿Ustedes han oído hablar de Pierre Teilhard de Chardin? Deben interesarse por Pierre Teilhard de Chardin, un genio. Perseguido por la comunidad, nunca se fue contra la comunidad jesuítica, muy criticado por el Vaticano, hoy día basta, ya lo citan los papas. Benedicto XVI lo citó, Papa Francisco lo citó, y dijo, ojo a eso, dice, el pensamiento moderno, después de haberse engolosinado en los encantos del análisis hasta caer en la pura ilusión, vuelve otra vez y por fin a tomar en consideración el valor evolutivo de la síntesis. Es decir, diseñar es hacer síntesis. Eso es diseñar. Eso es. Pasa, ahora sí pasa. Así que tenemos termos, tenemos la sombrilla, ese es un cuadro de René Magritte. Usen referencias del arte. Miren lo curioso, René Magritte pone un vaso con agua encima de la sombrilla. Para él no es problema de sol. Ojo a eso, ojo a eso. Para Magritte, que es belga, la sombrilla no es un problema de sol, es problema de lluvia. Aquí es problema de lluvia y problema de sol. Y por supuesto, el gran ejemplo del espacio invernadero que es el Palacio de Cristal, ¿no? Allá. Para la exposición de París, ojo, de 1851.
una construcción prefabricada. La construyeron en 6 meses, después de haberla fundido, por supuesto. Pero, y es un invernadero. Cogieron la tipología de Paxton que había hecho los invernaderos para coger las especies vegetales que venían del imperio, y con esa idea hicieron el Palacio de Cristal, el termo, la sombrilla y el invernadero. Ahora, pero ¿por qué esa angustia de Carlos V porque vengan y hagan una casa? Muy fácil, muy fácil. A ver si soy capaz de encontrarlo, porque esto es muy trabajoso. En El celoso extremeño, es una novela de Cervantes, 68 años después de esa cédula real de Carlos V, se hace una novela que se llama El celoso extremeño. Y entonces, en el celoso extremeño, no se dañó. Funciona ahora. El celoso extremeño empieza así, el celoso extremeño. Dice que un joven hidalgo, venido a menos, fue a resolver su problema. Y dice lo siguiente del celoso extremeño. Se acogió al remedio que es pasarse a las Indias, aquí a Jesús, que es venirse a América, como cualquier mochilero, ¿no? Pero no venían a mochilear, no venían riqueza y volver para allá. Se acogió al remedio que es pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducta de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Es decir, el que venga, que por lo menos deje una casa, se devuelva, pero que por lo menos deje una casa. Las ciudades no son lo primero que hacen. Las ciudades no son lo primero que hacen, sino las haciendas. Hasta ahí creo que hemos terminado de la primera carreta de la modernidad. Otra, pasemos por favor. Y ahora que hablamos de la síntesis, no hay síntesis más maravillosa que un pesebre. En un pesebre se rompe la lógica, como les dijo el profesor Fernando Flores, el arquitecto filósofo, ¿no? Cuando uno se mete ya en esa física de ahora, todo es paradójico. En los pesebres, las monjas son más grandes que los elefantes, y los ríos al desembocar se transforman en espejos. Eso es una síntesis. Pero me permite decir lo siguiente. Ustedes están jóvenes, yo no estoy joven. Me permite recordar un diseñador caleño que se llama Jaime Andrés Rubiano, que dijo una cosa de un poder impresionante. Dijo, el adulto creativo, es decir, el arquitecto adulto creativo, de verdad creativo, es el niño que sobrevivió. Es decir, llénense de motivos, llénense de teoría, llénense de lo que quieren, pero no pierdan la frescura de la pregunta, del asombro, porque ustedes no se asombran con nada. Es una generación que ha perdido la capacidad de asombro. Tienen todo, pero han perdido la capacidad de asombro. Y como esto es una carrera, primera salida a pits. ¿Alguna pregunta antes de pasar al paso siguiente?
No me vayan a decir que yo he sido muy elocuente. Porque yo sí tengo preguntas, cosas que me quedan en la lengua, ¿no? ¿Seguimos? La segunda modernidad para nosotros va a venir prácticamente a principios del siglo XX y llega con el cemento. Llega con el cemento. Primero llega cemento es lo que llamamos arquitectura republicana. Palacio Nacional, Teatro Municipal, Casas del Centenario, estilo republicano. Pero ese estilo republicano es muy curioso, porque aquí nos llega con 4 siglos de retardo y con cemento. El estilo republicano o la arquitectura republicana nos toca manejar. ¿Dónde nace? Nace en Italia, en el Véneto, en la República de Venecia. ¿Y por qué nace ahí? Yo estuve en el Instituto Palladio de Vicenza e hice algunas preguntas que ahora les cuento y no me las contestaron. ¿Por qué nació ahí? Porque Venecia era un puerto importantísimo que unía lo diferente, unía el oriente, que traía todas esas cosas, lo que llaman las especies y todo. Y entonces había una cosa, una efervescencia, pero habían pasado 2 cosas importantísimas. La invención de la imprenta, 50 años antes del descubrimiento de América, y el descubrimiento de América. Y entonces la gente empieza a volverse humanista, pero no a la manera oral del medioevo, sino a la manera letrada. Empiezan a aparecer los libros, el aristotélico, el fulano, el mengano. Entonces, esa le impulsa una cosa providencial, que es que empiezan a quitarle a las villas. En el Véneto hay unas haciendas, allá las llaman villas, de gente muy poderosa, ¿no? Políticamente y económicamente muy poderosa en el siglo XVI, que empiezan a hacer remodelaciones de sus casas y dicen quitarle toda reminiscencia gótica. Y empiezan a preocuparse por el humanismo. Y como el humanismo viene por Grecia, vía Roma, para ellos la estética es la estética grecorromana, lo que llamamos el neoclásico, y hacemos el siguiente. Ahí tienen una de las obras de Palladio. ¿Quién era Palladio? Palladio era un obrero. Palladio a los 30 años, óigame bien, está trabajando con un constructor que se llama Bottega, de esa zona. A los 30 años. Está remodelando una villa, quitándole toda la reminiscencia gótica. ¿Por qué? Porque el gótico es oral. El gótico no puede presentarle el texto de la lógica escrita. En cambio, la lógica Aristóteles sí llega escrita. Entonces, eso lo quitan. Entonces, el dueño de esa villa conoce un obrero que se llama Andrea Palladio, que trabajaba en el taller y era un picapedrero, tajapiedra, le decían en el lenguaje de tajapiedra. Hacían decorados para los conventos, para las iglesitas, lo que fuera. Entonces, el señor Triciano, que era el poderoso, quería, él no era arquitecto, era poeta, filósofo, él no era arquitecto, y él coge a Palladio y Palladio se dispara. Esa casa es la rotonda de Palladio. Coge el centro, es el Panteón de Roma, y le pone cuatro frentes. Eso como planta y como casa es muy difícil de usar, pero como la nueva estética, la nueva modernidad, y ojo,
aparece lo visual. En la arquitectura colonial no hay fachada. En el gótico no hay fachada. Aparece la fachada y casi simultáneamente aparece un señor que se llama Viñola, que hace un tratado que se llama Tratado de los 5 órdenes de arquitectura, no sé qué cuentos, y entonces eso se difunde y van, y esos tratados operaron aquí en Colombia hasta los años 30, 40. En el patio de los próceres de Popayán operó, lo construyeron un ingeniero y uno dice, ¿de dónde sacaron el neoclásico? Pues del Tratado de Palladio, de Viñola. Esa fue la referencia. Como ustedes cogen una revista ahora y dicen, yo estoy preocupado por este espacio y esto lo resuelve Gehry o yo no sé qué arquitecto, entonces lo tomo de referencia. La gran referencia era el Viñola, se decía, el Viñola. Imagínense. Pasemos, por favor. Aquí les he resumido una cosa, que el primer cemento que llega, la primera estética neoclásica que se hace es en los pedestales de las estatuas, porque el primer cemento que llega en unos barrilitos así, como si fuera ron, para que no defragüe. Aquí no hay. La primera fábrica de cemento es Cemento Samper en Bogotá, de 1938, en La Calera, por eso se llama La Calera, allá había cal, pues. Allá estaba la materia. Entonces se llama Siberia la fábrica. Cemento Samper. Entonces cuando empieza a llegar cemento, primero en grandes cantidades, porque han hecho la navegación a vapor por el río Magdalena, y entonces llega hasta Honda, y no solamente llega el cemento, sino llega la nueva información, los nuevos gustos, y entonces en 1848 han empezado a construir el Capitolio Nacional. Se van a demorar casi 100 años haciéndolo. No hay cemento. Entonces ponemos las columnas corticas, los dinteles tienen que ser de piedra, como en el templo griego. No hay arcos. Ese que ven ustedes a la izquierda allá, ese es el dibujo original de Thomas Reid, un arquitecto escocés que habló con el presidente de la República en ese momento, y en ese momento habían aparecido las naciones y cogieron el gran mapa colonial y lo despedazaron, ¿no? Páez cogió su pedazo en Venezuela, Santander su pedazo que llama Colombia, y Flores su pedazo que llama Ecuador, y así cada cual su pedazo de pastel. Y hay que hacer, entonces Thomas Reid le echa el cuento y hay que hacer un Capitolio. Y empiezan a construir el Capitolio. Y eso, las guerras civiles se para, siguen, viene. Es interesantísimo, llega la luz eléctrica, es interesantísimo. Luego tiene hacia 1900, antes de la guerra de los 1000 días, lo coge un arquitecto, Manrique de Bogotá, que ha estudiado en Alemania, y le ponen esa como a la puerta de Brandenburgo, una escultura así como, y esa se la quitan. La gente termina llamando a esta obra El enfermo de piedra. Pero, fíjense la cosa tan interesante, cuando llega por el Magdalena en grandes cantidades el cemento y con el ferrocarril en grandes cantidades el cemento, entonces Honda es un centro importantísimo. Hasta ahí llega la navegación a vapor y se hace un centro comercial, un unicentro, que es esto. Lo hace un inglés que se llama Balcellit. Ese inglés viene con el georgiano, porque lo que nosotros llamamos republicano lo llaman georgiano en Inglaterra por 3 reyes jóvenes, lo llaman Segundo Imperio en Francia, en Napoleón III, lo llaman jeffersonario colonial en Estados Unidos, y nosotros lo llamamos republicano, y en Italia lo llaman palladiano o estilo orden italiano. Entonces hacen esto. Este señor
Balsenit. Este señor Balsenit ha sido educado en Inglaterra, ojo, esto empieza a ser construido en 1917. Él ha sido formado ya con la tradición georgiana, pero ya tiene la industrialización y por lo tanto la repetibilidad. Eso tiene 148 columnas igualitas. Y lo llaman obviamente el Partenón del Tolima. Para nosotros acá al sur, eso es con el ferrocarril. Si no hay ferrocarril. Entonces yo me dediqué y me emocioné y dije, ole, ¿cómo habrá sido el problema? ¿No? ¿Cómo habrá sido? Aparece la fachada de Caballete, aparece la valoración visual de la arquitectura con los republicanos. ¿Cómo se ve? Uno cuando era estudiante, los profesores se le cuadraban el Mono Martínez, Rogelio, se le cuadraba Arturo Robledo, se cuadraban sobre todo en las fachadas. La planta uno la manejaba como si fuera, se hablaba de composición de planta, como si fuera un cuadro. Y de golpe decía, se ve bien. ¡Ah! Maravilla. Como se vea. La apariencia sobre la espacialidad. De ahí en adelante somos mártires en el manejo de la apariencia. Porque se nos va la mano, y nos domina la apariencia. Y hoy día con los software de ahora peor, porque no, pues me da la razón. Yo me dediqué a buscar, ¿saben cuándo se inauguró el Capitolio Nacional en 1926 con la posesión de Miguel Abadía Méndez? Yo dije, en el discurso de Miguel Abadía Méndez tiene que haber un encarrete neoclásico, tenaz, lleno de adjetivos. Aquí estoy, bajo este panteón griego, bla, 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 ¿no? Me conseguí el discurso, no dice nada del Capitolio, absolutamente nada. Pero habla, yo creo que tengo por aquí un pedazo del discurso que es muy interesante. No habla nada, óigame bien, no dice nada. Habla eso sí de, vamos a buscarle, habla eso sí dice, puede afirmarse, planteó en su discurso, que ninguna de las naciones coetáneas a la nuestra en este continente ha realizado ni intentado siquiera el poderoso esfuerzo orientado a la construcción de 7 líneas férreas con solo los recursos propios del erario nacional adquiridos de diferentes modos. Y luego dice, ojo, la última huelga de los ferrocarriles en Inglaterra, en Gran Bretaña, demostró prácticamente la eficacia de las carreteras y sus ventajas sobre la vía férrea. Es decir, la pelea y su ventaja sobre la vía férrea. Las grandes ciudades del reino, incluida Londres, no sufrieron de la escasez de alimentos gracias a las carreteras y a los vehículos de motor mecánico. Es decir, no hay arquitectura posible sin una revolución en la movilidad. Y hoy día la movilidad es virtual. Las redes son virtuales, es decir, hay una saturación de información maravillosa y todo es posible, pero todo se está arribando. Por eso es que han aparecido frases nuevas, tú lo decías, Carlos. Nosotros no nos adelantamos a nada. Nosotros simplemente, además de mirar los libros, miramos lo que decía la gente. Y nos dimos cuenta que lo que está pasando es que antes se excluía
La modernidad excluía. Hay es que incluir. Hay es que incluir. Entonces empezaron a aparecer palabras como ecología, como bioética, antes no existía. Ahora se dice resiliencia, eso viene de las estructuras, luego pasó a la psicología y ahora se ha pasado a la geopolítica. Somos resilientes, es una palabra que se ha difundido a una velocidad impresionante. Hace 15 años uno oía resiliente y uno decía, ole, ¿saben a qué es? No, hoy día se sabe, todo el mundo dice resiliente. Es muy interesante el mundo que les toca vivir a ustedes. Muy interesante. Así que la segunda modernidad es lo que nosotros llamamos arquitectura republicana. Aparecen los planos, antes no había planos. Y hay un fenómeno muy interesante que no se ha teorizado suficiente, y es que cuando están construyendo, por decir algo, en Cali, el Palacio Nacional, aparece un nuevo lenguaje, la simetría, el orden, la nueva elegancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen el Palacio Nacional. ¿Saben quiénes estaban oyendo? Obreros. Cuando van a sus casas, esas casas de 6 metros de frente, con un ático así, con una puertica aquí, con una ventanita aquí, de golpe con una ruedita aquí, otra ruedita, y de golpe hasta un frontoncito, es un neoclásico pop oralizado por los obreros. Hay maravillas en Palmira, maravilla en Cali. Maravilla. Porque se pasó el discurso profesional de la nueva elegancia. Es increíble. Yo hice un trabajo que se terminó llamando el Facha Interlocución, ¿no? Un libro. Y yo hice entrevistas a obreros y a profesores teóricos. Los obreros son una maravilla. Hablan de la nueva elegancia cuando están hablando de eso. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, esa es la segunda modernidad. Esa es la segunda modernidad, mis queridos muchachos. Muy bien. No veo casi nada, pero veo lo suficiente. Sí. Muy bien. Ya hablamos del discurso de Gabriela Méndez. Segunda salida a pits. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hemos hablado de la primera modernidad, de la segunda modernidad, que es la imperio de lo visual. Un discurso visual. Composición de plantas, le decían a uno. Uno no compone las plantas. Yo vine a oír hablar de la vida aquí, ahora les contaré. A mí no me hablaron nunca de la vida en la Nacional de Bogotá. Hablaban de la forma, de la función, del equilibrio y cosas así. Además, ojo, en las revistas de arquitectura han notado que no hay gente. Comedores sin gente, alcobas sin dormientes, desayunaderos sin desayunadores, duchas sin bellas figuras duchándose, ni siquiera el vapor sobre los espejos para escribir ahí, te amo. Dejarle el mensaje a mi amada, te amo. Y entra ella, ¡oh! ¡Qué maravilla! No, eso no, en las revistas de arquitectura es como si la gente fuera mala, fuera una contaminación. Presentan la obra en estado puro. Eso es típico del modernismo, del tercer modernismo, el modernismo de la Bauhaus. Ese sí de la Bauhaus. ¿Qué dice aquí? Y aparece una cosa muy complicada.
que excluye el poder de la firma. El poder de la firma y de la edición. Ah, esa arquitectura es de Getty. Yo les garantizo que hay maravillosas arquitecturas que no están editadas y que uno no conoce ni siquiera cómo llaman. Bueno. La Bauhaus es una cosa interesante porque en la Bauhaus, como yo les decía antes, cuando me hablaron de la Bauhaus no había pasado, es la industrialización del olvido, no hay pasado. Y aunque hubo intentos, sobre todo traídos por los artistas, de conocer lo que se hacía en Camerún y en el África, eso se vio como una cosa inferior. Eso es cosa de los primarios. Nosotros somos la industria. Pero curiosamente Gropius, que es el gran impulsor, ¿no? Y luego Corbusier con sus 5 principios, ¿no? Con sus 5 principios. ¿Saben los 5 principios de Corbusier? ¿Se los han aprendido? Vale la pena el examen, ¿No? Son sí, apenas 5. Apenas 5. ¿Sí se lo saben o no? No se lo saben. Búsquenlo, les dejo la tarea. Bueno, se las voy a contar, porque no me quedo en carreta. Corbusier dice que la arquitectura debe estar sobre piloti. No dice columnas, porque a él la columna le suena demasiado imperial. Él es socialista. ¿Cómo voy a llamar columna? Piloti. Que la planta debe ser libre, la primera planta debe ser libre, como lo hicieron en Brasilia, que uno pueda andar, eso, nadie se encuentra, nadie puede, veámonos en la esquina, no hay esquinas. Las fachadas deben ser libres, con grandes ventanales. Es lo que llevaban ventanas corridas. Y la terraza debe ser verde. En teoría, la terraza arriba, como le quitaron verde al construir, deben ponerle el verde encima. Ojalá se lo hubieran puesto. Miren, pasemos por favor. Esto es sumamente interesante. Esto es sumamente interesante. El paradigma de la modernidad de Corbusier es esa villa, la Villa Saboya. Esa villa que está ahí. Espérate, yo uso este, ¿no? Este está bueno. Pero yo no veo el puntico. Eso es. Bueno. Espérate, que esto es interesante. Aquí hay una cosa que yo creo que es tal vez la parte más interesante de la carreta. La Villa Saboya cumple los principios de Corbusier. Pero demos gracias a la industrialización, ¿no? Ya hay concreto armado y todo, y a la gripe española, porque los grandes ventanales y los grandes zonas verdes son producto de la gripe española de 1917, que mató 40 millones de personas. Entonces, lo verde, la luz, lo que llaman el higienismo. Esos grandes parques que uno ve en Buenos Aires, que hoy lo ve uno como, oh, qué proporción de zona verde maravillosa, era por puro higienismo, porque había unas epidemias de cólera y de fiebre amarilla, la tenaz, y luego viene la gripe española, y en cierta manera esto es respuesta a la fiebre española. Ahí tienen ustedes la Villa Saboya, ¿no? Aquí ven una cosa interesante. Miren esta definición la tienen que saber ustedes, ¿o no? La famosa definición de Corbusier. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Corbusier. ¿Qué opinan de esa definición?
¿Chévere? Suena bien, ¿no es cierto? Parece un escultor, ¿no? Parece un escultor, ¿no? Ahí está confundiendo, para empezar, la arquitectura con la escultura. Miren, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Pero hay otra pregunta. ¿Bajo qué luz escribió él eso? Eso es obvio. Ayúdenme a inventar la ciencia de la biología. Porque nosotros no le paremos bola al sentido de lo obvio. Nosotros creemos que la arquitectura necesita grandes. No, no, no. La arquitectura, el 66.666% es sentido común. Si no, léanse el libro de Torroja sobre ser y razón de las formas estructurales. Un libro de estructuras, pero no tiene lo citó Jorge Galindo. Y dice, se le olvidó decir que no tiene una fórmula, que los únicos números que hay en el libro son los números de las páginas. Y él dice, para que una obra se tenga estáticamente, necesita equilibrio, estabilidad y resistencia. La resistencia necesita laboratorio, pero el equilibrio y la estabilidad no, es intuitivo. Yo me voy a caer y hago así, o pongo el bastón. Pero si una cosa, el 66.66% es intuitivo y el resto hay que buscarlo, apliquémoslo, forcémoslo ilícitamente en la arquitectura, digamos que el 66.66% del primer lamparazo del esquema sintético es intuido. Es intuido. Este lo escribió en el hemisferio norte. ¿Qué pasó? Cuando nosotros trajimos a Cali esta forma, esta forma, aquí el sol venía por el sur. El sol en el hemisferio norte nunca está encima. Nosotros 2 veces. Ahora les va a pasar por encima el 22 bueno, un poquito antes, ¿no? Estamos 2 grados al norte del Ecuador, por ahí el 20. Vamos a tener el sol encima. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó esta arquitectura y entonces le pusieron placas de concreto porque es la forma pura, ¿no? Y empieza el discurso, la pureza, la forma, Entonces le pusieron placa. Esa placa se calienta, empieza a generar microfracturas por dilatación. Entonces, no, hay que poner tela asfáltica, le ponen tela asfáltica, el sol la quiebra. Entonces, es que las telas de aquí son pésimas. A mí me dijeron un día en Holanda, cuando está en un instituto, mire las telas de aquí, mire ese techo, tiene inclusive agua. Y dije, no, es que el sol nunca está aquí encima. Entonces, miren lo que pasa. Una lección que sale interesantísima, que ojalá la puedan aplicar ustedes. Algo de eso hemos tratado de hacer, pues no con mucho éxito. Es que cuando hicieron esta forma, esta línea punteada, les tocó hacer una cosa que se llamó el imperfresco eternit. Entonces pusieron unas tejas de eternit planas. Entonces el sol le pegaba al eternit y lo que había abajo era el techo del sol y el techo del agua. Y una vez en la Universidad del Pacífico, charlando con unos estudiantes que hacían, les dije, aquí llueve mucho, ¿no es cierto? Y había terrazas vidriadas al frente y no se habían dado cuenta. Y dije, miren las lecciones aquí, al otro lado de la calle. Entonces, allá hay vidrio encima de las terrazas, no por el efecto invernadero, sino para que la ropa se seque. Entonces la ponen debajo de un invernadero y la ropa se seca. Entonces hay un techo del sol y hay un techo del agua. Hicimos un experimento con los estudiantes que fue crear un diseño simple con estos prototipos de los apartamenticos de 4 pisos, ¿no? Apartamenticos muy bien diseñados. Pero le pusimos un techo a todo, que era una inmensa sombra. Y debajo hicimos, por supuesto se pegó una simplificada, toda la cosa más que nada.
desapareció la placa de concreto, se volvió una cosita liviana ahí para el agua. Entonces, techo del sol, techo del agua. Nosotros pagamos la modernidad con un discurso. A nosotros nos tocó sufrir esto hasta que se agotó. No entro en profundizarles por qué se agotó, pero yo creo que se agotó como un inmenso desarrollo, una cosa que llegó a un punto por influencias externas y se inventaron la posmodernidad. Ahora había que ser posmoderno. Y empezaron a comprar libros de posmodernidad. Yo le decía a un amigo, no compres, que es muy caro y eso va a pasar de moda rapidito. Porque nos falta la síntesis, el principio y fundamento que nos dirija, sin olvidar que tenemos nuestro corazoncito y que el corazoncito lo reivindicó Vitruvio hace más de 1000 años. Ojo, la Venustas, la Firmitas y la Utilitas, la Venustas. Ah, pero yo lo quiero así, yo lo quiero hacer. Pero respete algo que sea esencial. Respete algo que sea esencial. Pasemos, por favor. La posmodernidad, pues este es un... Yo voy a hacer una cosa muy rápida, ¿no? Voy a hacer una cosa muy rápida. Aquí un artista suizo hizo esto. Eso es real a escala 1:1, en Icopor. Puso a naufragar la Villa Saboya. ¿Ustedes han leído a Charles Jens, el ideólogo de la posmodernidad? Él está muy confundido. Él dice que la posmodernidad empieza cuando dinamitaron en Estados Unidos este centro. Yo tengo el dato por aquí. El político, Sí, de Yamazaki. el de Yamazaki, que le habían dado premio, entonces él se pone feliz porque lo dinamitaron. Él cree que hay que negarlo. Él es un negativista también. Y le dice pone que no. fecha al fin de la Le pone modernidad. fecha y hora. Sí. Y dice casi a las 3:32 de la tarde y ¡boom! Explotó eso y acabamos con la modernidad. No, no se acabó la modernidad. ¿Sabe qué es lo más moderno que hay? Este salón, en este momento. Somos modernos. Ya vamos a ver al final si la palabra es correcta, la modernidad que está cargada de todo eso. Y vienen los sismos, ¿no? Entonces, los playground, como dicen, de la modernidad. Las Vegas, China, Arabia y los Emiratos Árabes, donde hacen grandes cosas, ¿no? Esto lo hace Getty en Las Vegas. Él no quiso hacer nunca. Estos son los auditorios de una clínica mental. Y aquí viene un principio también muy ignaciano. Tanto cuanto, ¿no? Bueno es cilantro, pero no tanto. Este es el de allá, es el del grupo OMA, ¿no? El Centro de Televisión y Radio Televisión Chino. Y hay por ahí una advertencia de Xi Jinping de 1912 que dice: prudencia, no hay que hacer esa arquitectura extraña, también hay que pararle bolas un poco a lo que somos, ¿no? Y obviamente este es The Line. Busquen en los aparatos que tienen ahí The Line, la línea. Que la pararon, ¿no? La pararon de construir por problemas económicos. Era una ciudad en Arabia Saudita de 170 kilómetros. Yo no sé cuántos metros de alto, 500 metros de alto, una cosa impresionante. Iba a consumir el 20% del acero estructural del mundo. Y era una ciudad lineal, pero la idea de ciudad lineal no se le ocurrió a Line, sino a Arturo Soria y Mata. Busquen ahí, Arturo Soria y Mata. Arturo Soria y Mata, urbanista, España. Madrid, ¿no? 1800, sí hay un pedacito. Ciudad lineal. Ajá, la ciudad lineal. Pero él imagina la ciudad lineal es a través de la movilidad eléctrica. Ya hay tranvías eléctricos, 1860 y mucho. Y Soria y Mata hace la primera estación de teléfonos de Madrid.
Es muy curioso. Él está conectado con lo eléctrico. Arturo Sorimata, la ciudad lineal. El pedazo de Brasilia así es un pedazo de la ciudad lineal. Sí, el avión, esta parte es un pedazo de la ciudad lineal, organizada a través de la movilidad. Igual Howard también era un sistema a través del tren, ¿sí? Y de la disminución, digamos, del tamaño del vehículo. ¿Sí? Entonces, tanto cuanto, como decía San Ignacio de Loyola, tanto cuanto no sirva, ahora que van a buscar bibliografías, tanto cuanto les sirva para lo que van a hacer. Pero antes de buscar, no ensillen antes de traer las veces, siéntense a preguntar qué voy a hacer, cuál es mi objeto. Porque yo puedo decir, voy a ir a Pasto, pues cojo para Pasto. Pero yo no cojo para ir a Pasto y cojo para Buga y digo, ¿verdad que era para Pasto y me devuelvo? Bueno, por supuesto que me puedo devolver y llego a Pasto. Pero pues no es como lo más lógico, ¿no? No es lo más lógico. ¿El tanto cuánto? No, James es impresionante. James es un iconoclasta, hay que cambiar todo, hay demasiado, el desorden, porque en ese momento esa es la teoría del caos, todo eso es paja. Todo eso es mentiras. Hay un orden. ¿Saben qué es lo que ha pasado? ¿Saben qué es lo que ha pasado? Ahora verán. Pase, por favor. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta carreta de dónde el viejo Álvaro, dónde se la sacó? Yo me la saqué de la oralidad de Montesinos y de la teoría de Marshall McLuhan. Miren lo que ha pasado, miren lo que ha pasado. Hay un mundo oral donde impera la voz, el mundo de los niños, ¿no? Y si ustedes ven en Chiribiquete, ven, hay unos signos, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es global, pero es circular a la escala de la voz, a la escala de la voz. El que habla de manera es otro. Pero el espacio es global, el espacio es acústico. ¿No es cierto que no suena muy abstracto, no? Espacio acústico. No, pues los viejos decían, a un grito de distancia. Ojo, y en un censo de Santander de Quilichao, de 1803, dice, se contaron las almas que vivían bajo el sonido de la campana. Miren el espacio por aquí. Entonces iba a decir, vos no vivías cerquita de la plaza, pero no oía la campana. ¿Usted oía la campana? No, no vive en Quilichao. Iba a donde Harold, que vivía lejos, por allá por la salida de Timba. ¿Vos oís la campana? Sí, sí vive en Quilichao. Entonces el espacio era una cosa como una amiga acústica. El espacio, luego viene el espacio, la memoria antiguana del mejor dicho impera aquí. La igualdad es un imposible. En Chiribiquete uno encuentra entre los miles hay como una cosa con una vaina así que yo imagino que es un signo igual, y al lado de acá esa figura humana le salen rayos y cosas. Es decir, una persona se puede transformar en un jaguar. La igualdad es otra cosa. Como los niños que cogen una piedra y la transforman en un elefante. Y durante un tiempo convenido, esa piedra es un elefante. O el tiempo carnavalesco, allá mi paisana de Pastos estaba. Durante el carnaval se permite un comportamiento singular que no se permite después del carnaval. Hay un teórico que se llama Mikhail Bakhtin sobre Bakhtin, Mikhail B-A-J-T-I-N, lo persiguió Stalin, entre otras cosas. El tiempo carnavalesco. Este mundo oral es del tiempo carnavalesco. En el mundo visual, la letra se coloca sobre la voz y aparece el ordenamiento lineal, engavetado. Aparece el análisis, es de la gran fortuna.
En este mundo de acá no hay análisis, en el mundo de la voz no hay análisis, hay comparaciones. El mejor dicho, pero no hay análisis. En el mundo letrado sí hay análisis. Letrado alfabético, ¿no? No es lo mismo en los signos chinos en el mundo acá. Y la igualdad es, el cuadradito es igual al cuadradito. O la A es igual a A, o lo más una proyección, ¿no? A es igual a B, si yo puedo poner en líneas rectas la relación entre A y B. Ahora estamos desde el mundo electrónico, el bit sobre la letra y sobre la voz. Ustedes son neurales, si no se dan cuenta. Ustedes tienen el mundo en la palma de la mano. Háganme el favor, la responsabilidad. ¿Qué ha pasado? Alguna vez me preguntaron, y seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo era el mundo del viejo Álvaro a la edad mía, ¿no? Tienen que estar preguntando, ¿cómo era el mundo de este viejo a mi edad, no? Ningún tiempo pasado fue mejor. Y les voy a decir una cosa, en mi mundo a la edad de ustedes, el mundo tenía una complejidad 100% compleja, pero esa complejidad ha ido creciendo. El mundo de ustedes es muchísimo más complejo que el mundo mío a la edad de ustedes. Pues mira, aquí hay gente dibujando planos y atendiendo una conferencia. Claro, claro, y eso se puede hacer. O buscando una dirección y atendiendo una conferencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso que dicen, por ejemplo, a mí me tocaba, los profesores se quejan, ¿no? Yo por ahí leí en la red, un profesor uruguayo, voy a tirar la toalla, los estudiantes no leen, eso es mentira, ustedes leen de otra manera. 2 cucharadas de caldo y mano a la presa, no se ponen ni una cosa así. Entonces es muy interesante, eso es lo que ha pasado. Es decir, un vaso es igual a una botella. ¿Por qué? Porque hay una lógica que se llama la topología, en la cual si eso es de caucho o de plastilina, yo puedo pasar de esta forma a esta forma sin romperla. Eso se llama el invariante. El mundo de ahora. Pero cometemos ciertos pecadillos, porque le tenemos miedo al, llamamos mecánica cuántica, a lo que no es mecánico. Yo le decía una vez a unos amigos físicos, de qué embarrada llamar mecánica cuántica a lo cuántico. Que nada es mecánico, nada. Si me hubieran llamado locura cuántica, ¿no? Explosión cuántica. No, mecánico cuántica, no es nada de mecánico, nada. Entonces, nosotros estamos aquí. El punto final de la página escrita se desvanece. Una vez oí en una construcción pequeña, y le decía un ayudante al otro, ¿qué hago? Dice, vea el video y ubíquese. ¿Cogió el tutorial? Ya. Vea el video y ubíquese. Imagínense la responsabilidad de ustedes. Frente a ustedes mismos primero y frente a la sociedad, ¿no? A mayor complejidad, mayor conciencia, ustedes tienen que ser unos nerdos totales, tienen que volverse unos teóricos, es decir, cuando ustedes tengan 70 años tienen que ser unos duros, pero unos duros, porque ustedes tienen todo, Ustedes viven en un mundo en el cual el efecto está antes de la causa. ¿Qué tal esa? Ustedes pueden construir una casa antes de construirla y vivirla antes de construirla. O pueden, en un simulador yo puedo manejar un Boeing antes de manejarlo. O ir a Marte antes de ir a Marte. O explotar una bomba atómica antes de explotarla. Es impresionante. Lo que se les abre a ustedes como arquitectos ya, el concepto de arquitectura mismo se va a pegar una enriquecida y una complejada, la cosa más tenaz. Se va a volver una cosa donde el dibujante y el arquitecto desaparece, se vuelve dibujante, arquitecto, arquitecto, dibujante,
al mismo tiempo y hacen unas cosas fantásticas. En una sola plancha meten toda la información. Es impresionante, es impresionante. Entonces, pasemos, por favor. El paso del oral a lo escritural se ve en este cuadro del Bosco. ¿Ustedes han oído hablar del Bosco? Jerónimo Bosco. Ese cuadro yo acepté que se llamara La extracción de la piedra de la locura hasta que leí esa adivinanza veronesa del año 800 que dice: la yunta dirigida araba un prado blanco, tenía un arado blanco y sembraba una semilla negra. No le están extrayendo la piedra de la locura, le están metiendo el alfabeto. Y observen que el cirujano tiene de sombrero un embudo, un pensamiento lineal. Es lineal, es secuencial. Y ahora me encontré este logo que se llama PIC, ¿qué llaman? Brain Pickings. En que abren ese con unos palillos chinos. Brain Pickings. El mundo letrado es este. El oral lleva al profe, ese es un francés pensando, el francés va pensando. Esto es de los famosos viajes del francés. En el 860 un grupo fue para Antioquia y otro fue para Nariño. Entonces el oral lleva, entonces el problema no es de la carga académica, sino de la carga de la academia. Es otra cosa. Es otra cosa. Hacemos, por favor. Miren el paso ahora de lo letrado a lo electrónico, a lo eléctrico. El famoso pensador lo llaman de Rodin, ¿no? El pensador de Rodin, ¿no? Y uno dice, está pensando. Yo siempre creo que no está pensando, está preocupadísimo. Él no está pensando, está preocupadísimo. ¿Por qué está preocupadísimo? Porque hay telegrafía. Entonces la preocupación de Rodin, fíjese que no tiene pedestal. El pedestal es un sentadero informe. Y luego me encontré esta cosa del pensador de Rodin interconectado. Lo intuyeron. Eso es interesantísimo. Pasemos, por favor. Lo que ustedes van a hacer está por aquí. Entre esto, el alto es un termo, ¿no? La Estación Espacial Internacional es un termo, 100% programado. Esta maloca es 100% programada. Parte de su programa es mítico. Este es el espacio de la fertilidad, este es el espacio de qué, el pilar del centro del mundo, etcétera, el mundo oral, ¿no es cierto? Bueno, lo que ustedes están trabajando a veces se arrima para allá, a veces se arrima para acá. Pero miren el diseño de cegueta que vende Home Center. Y miren el diseño de cegueta que hacen los obreros en las obras. Parecía un clip, ¿no? Una obra maestra, decía. Eso lo hizo un obrero, no estudió diseño. Entiende que la cegueta es cara y se inventa una cegueta con una varilla que tiene la mano. Eso es muy interesante. Entonces, pase por favor. Y les voy a mostrar al punto más lejos que hemos llegado. Entonces, pero ¿para dónde vamos? Primero, estamos en el trópico, ¿no es cierto? Segundo, ya hemos visto que la sola sombrilla no es suficiente en el sentido de quedarnos allá en la mano, no. Que el mundo visual,
Confundir la arquitectura con el cuadro, con el caballete no sirve, o con la escultura, ya vimos que también tiene sus problemas. Entonces hay que generar una matriz que dirige el diseño ambiental. Y aquí quiero decirles una cosa. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Colombia, en 1956, había una agitación. La tesis de grado en Manuel Herrera. Yo me fui temblando. Dibujos a tinta, unas perspectivas de acuarela, una maqueta. Era una escuela de danza para Bogotá. Y dije, mierda, ¿dónde me metí? ¿No? Y veo que el estudiante llega desde el plano y dice, y aquí hay un amplio ambulatorio que remata contra la concavidad absorbente de las montañas. Pero cuando llego a Cali en 1991, oigo a Eladio Muñoz decir lo siguiente. Por eso me matriculé en el diseño ambiental. Está en una discusión con Eduardo Sacristi, un arquitecto argentino. Y Sacristi le está dando durísimo a un estudiante, están terminando 1960 o empezando 1961, anual, ¿no? Y le dice el argentino al pobre estudiante que está por allá en la esquina, mira, el hotel de él era un hotel así y había como un riguito, una cosa así, y alargaba la circulación y hacía aquí unos estaderos de la alcoba, y por supuesto todo un funcionalista llega y le dice, mira, este proyecto es tan malo que el bife llega frío a la piscina. No es que no puede ser. Yo me preparo un bordito así, el año. Y le dice, mira, yo respeto tu racionalidad, tú eres un funcionalista. La arquitectura tiene mucho de racional, tiene cargas, tiene esfuerzos, pero es racional, tiene flujo de... Pero tú te estás olvidando de la vida. ¿De vida? A mí nunca me habían hablado de eso. Y le digo, si tú te olvidas de la vida en un diseño y abres un hueco de más, la vida te lo tapa así sea con una cortina. Y si abres un hueco de menos, la vida te lo abre así sea tumbando la pared. Y le dice la siguiente palabra, la siguiente frase. Tú no te has dado cuenta que la arquitectura es un problema de diseño y calidad ambiental. 1961. Yo oí esa frase, fue el rayo que tumbó a San Pablo en el camino de Damasco. ¡Claro! Eso te sirve si estás en Túquerres o en el Polo, donde sea. Diseño y calidad ambiental. Luego me dediqué, yo no sabía que era diseño y calidad ambiental. Lo ambiental era más bien mariposa, no, lo ambiental es todo. Es una matriz. Entonces nosotros llegamos con Pedrito Supelano, que en paz descansa, al manejo simplejo de lo complejo, ¿no? Manejo simplejo de lo complejo dentro del diseño ambiental, que fue la matriz que llamábamos Supelano Thomas. Uy, mi secretaria puso una L. L. L, ¿qué será? L. La matriz que llevamos es la siguiente. Ustedes pueden usar esa matriz. La pueden enriquecer porque esta matriz tiene un horizontal. Hay problemas de política y gestión. Ustedes se van a encontrar con problemas políticos y gestión, normas, POTs, etc. Luego van a encontrar un eje donde está la tecnología, la cultura, lo vivo, lo vivo. Luego van a encontrar que hay un problema de población y poblamiento. Y luego hay un problema de escala. No vamos a mover escala. Eladio Muñoz tenía una teoría que llama la teoría de las escalas y etcétera. Y vertical, 1, 2, 3, 4, 5. 1, lugar, aquí y ahora.
el principio y fundamento de aquí y de ahora. Escala tiempo social del lugar. Tiempo social del lugar. El lugar tiene un tiempo social. Si yo me voy a trabajar en la costa del Pacífico, su tiempo social, la gente es oral. Yo llegué un día al Pacífico, la gente aquí sí es muy dura. ¿Qué pasa? Hicieron un acueducto y nadie quiere tomar agua. No. Y un acueducto con todas las publicaciones. No quieren, no. Yo me fui pues donde la gente que no quería tomar agua, pues. Ole, ¿ustedes por qué no toman agua? ¿Sabe qué me dijeron? Porque el tubo pasa por el cementerio. No hay caso. El que diseñó el acueducto hizo pasar el tubo por el cementerio. Entonces, el agua viene untada de muerta. No hay caso. No hay caso, es duda cultural. Movilidad multimodal, porque la movilidad es multimodal, peatonal, bicicleta, todo. Aviones, electrónica, esos son redes y materiales. El mundo de hoy es enredado, dado en red y masturbado. Masturbado con 2 S, masturbado. Turbado masivamente. Ustedes son enredados y masturbados. Y eso no hay cómo quitarlo. Así es, punto. Y han llegado, hemos pasado del crullido al algoritmo. Hemos pasado del crullido al algoritmo. Y quiero repetir, el adulto creativo es el niño que sobrevivió. Y quiero reivindicar la genialidad del diseño ambiental de un clima. Es simple. Devuélvelo por favor al anterior. Aquí tienen una cosa mucho más, ¿no? Es simple. Que ustedes hagan, pregúntense si es simple, si es apropiado, si es funcional en el sentido más allá de lo meramente, si encaja en la época, ¿verdad? Y si es económico, no en el sentido solamente, sino la orgía de los griegos. Yo creo que Fernando les habló del oikos de los griegos, el oikos. La casa, pero no la casa solo física, sino el espacio que alimenta la casa. El ayú de los incas. Nosotros en lugar de decir ecología deberíamos decir en quechua ayuología. Pasa para adelante, por favor. Pregúntese si es simple, si es apropiado, si es funcional, si me sirve, si es económico en ese sentido. La lógica de lo que queda fácil del maestro Severiano Mario Porto. Busquen en esos aparaticos. Severiano Mario Porto, arquitecto Brasil, el maestro del diseño en condiciones de selva en el Amazonas. Y yo hace poco aluciné. Yo lo conocí de una manera providencial, me lo recomendó un policía a 1000 kilómetros de Manaus. Cuando supo que yo era arquitecto, me dijo, ¿usted es arquitecto? Ah, ¿usted va a Manaus? Yo tengo que no tenía plata. Yo tengo un tiquete de Manaus, Bogotá. Ah, un momentico. Si usted va a Manaus, tiene que buscar al arquitecto Severiano Mario Porto. Yo dije que es hermano, ¿no? Él está haciendo propaganda con un arquitecto de otra parte. Le dije, ¿usted lo conoce personalmente? Dijo, no. ¿Y por qué me lo recomienda? Porque yo era policía de tráfico en Manaus y vi construir el Banco del Amazonas. Y esa obra es una belleza. Y en el letrero decía,
Banco de la Pasona, Arquitectos Universidad, y él se acordaba. Entonces yo dije que yo me y entré maestrado, no me había lavado. Entonces salió aquí. Maestrado. Dijimos a la secretaria, los profesores de Colombia quieren hablar con el maestro. Salió caminado lento, ¿no? Maestrado, vengo recomendado por un policía. Policía de tráfico. Fue tocado por la obra de Severiano Polo. Y él decía tres cosas. Lo tuvimos aquí en el segundo coloquio de diseño de madera. Dijo, busquen la lógica de lo que queda fácil. No se enreden. Si toca acero inoxidable, con acero inoxidable, y toca lo que toca. Pero busquen la lógica de lo que queda fácil para cada problema en cada sitio. Nosotros aquí en América, con la misma tecnología universal, porque ahora la tecnología es universal, estamos haciendo una arquitectura muchísimo más variada que la que hacen en Francia o en Alemania, y más aterrizada. Y dijo lo siguiente, estaba hablándole a unos profesores de la Facultad de Arquitectura: tengan cuidado, estamos formando arquitectos para ser arquitectos del reino. Y hizo con la mano así. Nos interesa solo los grandes problemas que están premiados, los grandes aeropuertos, los grandes hospitales, y creemos que si yo no hago eso no soy arquitecto. Por supuesto que hay que saber hacer muy bien el aeropuerto y el hospital y lo que sea, pero nos olvidamos, dijo, de los miles de problemas que están en la base de la pirámide: los centros de salud, las estaciones de bomberos, los laboratorios de los colegios. Es una diversidad. Era un maestro impresionante. El hotel de la isla de Silva es impresionante, en el Amazonas. Bueno, pasemos por favor. A ustedes les va a tocar hacer más o menos esto que hizo Nadine Ospina. Busquen en sus aparaticos, Nadine Ospina, escultor. Nadine con M. Nadine, como Pipián. Nadine Ospina, escultor. Él descubrió un día que el mundo de hoy de ustedes es parecido a esto. Es contemporáneo, pero al mismo tiempo estamos pasando de... Para Jenks era la O. Esto, dinamiten. No, es una I. Estamos pasando de la O, que excluye esto, a la I, que incluye sin olvidar el valor de la O. Eso es todo. Estamos con la I. Esto y esto. Entonces Nadine Ospina hizo esto. Y por supuesto tuvo un impacto impresionante. Los mitos efímeros y los mitos eternos. Eso es lo que nos toca hoy. ¿Cuáles son nuestras bases que vienen del trópico, el gran olvidado del trópico? Nadie habla del trópico. Óigame bien, en el plan de desarrollo de Colombia último, ni una sola vez se habla de la palabra trópico. Yo la busqué así. Estamos en el trópico, con el sol encima. Y eso altera completamente todo. La definición de Corbusier. Comparen la definición de Corbusier con la definición de Lario. La arquitectura es un problema de diseño y calidad ambiental. Diseño es buscar nuevas relaciones. ¿Qué inventó el que inventó la licuadora? Nada. El vaso ya existía. La cosa que corta ya existía, el de los hititas que le ponían las espadas a los carruajes, ¿no? Para irse en las batallas. El vaso ya existía, el motor ya existía. Entonces, ¿qué hizo el que diseñó puso en relación significativa lo que hay que poner en relación significativa? Lo que hicimos con el sistema tendinoso. El costal ya existía, el alambre de púa ya existía, el semestre, la mezcla, lo pusimos en relación, que nadie había usado así.
obvio. Y pum, salió. Los que menos creían en eso eran los obreros. Ellos lo hacían porque nosotros decíamos que se hiciera. Pero, y los indígenas, cuando vinieron los hermanos NASA a conocer eso del sistema, porque hicimos 513 casas con estructura metálica después de la avalancha de Páez. Al principio no creían, cuando vieron el sistema tendinoso en fotos, diapositivas, no había PowerPoint. Y entonces hablaban en legua, lo único que yo entendía era cuando decían mushka. Nosotros somos, yo decía, miércoles, está diciendo esto y me lo está metiendo en un puñetazo. ¿Qué tal que a las virtudes y costal? Si nosotros necesitamos casas finas, ¿no? Y de golpe le pasa y me dijo, profesor, quiero decirle una cosa, donde nosotros vivimos vendía mucho, vivimos en la fila, ¿sí? Y las arquitecturas que ustedes hacen en las casas, ¿las lleva el viento? No. ¿Sabe qué me estaban diciendo? Que yo estaba hablando paja, porque se la lleva el viento. Hablar paja es hablar una cosa que se la lleva el viento. Después fuimos a obras en construcción y le daban patadas. Y hicieron la mejor evaluación que se le ha hecho al tendinoso. Si iban a ir, y le dije, ustedes no se van. Ustedes no dicen que son las palabras en movimiento. Se van. Dijeron lo siguiente, ustedes aquí abajo, con lo que nosotros tenemos allá arriba, están haciendo lo que nosotros no hacemos allá arriba. ¿Qué tal eso? Analfabetas. Yo no sabía leer y escribir. Pasa, por favor. Les dejo como problema que entiendan por qué tocó inventar el lápiz temporal. Porque antes había lápiz por un lado y borrador por el otro. ¿Por qué tocó inventar? Ahora, borrador es una tecla, verás, ¿no? ¡Ting! ¿Por qué tocó inventar la tecla ERAS o el lápiz con borrador? Queda ese problema para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque yo quiero reivindicar el error. Yo no quiero que ustedes se vayan pensando que uno acierta siempre y que es una maravilla. No. Indiferencia ignaciana, diríamos en términos políticos. Indiferencia ignaciana. Tanto cuanto, bajémosle a la cosa. Bajémosle a la cosa. ¿Cometemos errores? Claro. Si no se cometieran errores, el mundo no avanzaba. Hay tres cosas ciertas, además del espacio eterno, el espacio, y es que nacemos, morimos y todo cambia. Entonces, pasemos a la última, por favor. Estamos en el exceso, texta con Pedro Velano, que puede volver un termo a la sombrilla. Hicimos el proceso inverso. Cogimos una casa colonial y la devolvimos a la sombrilla. Lo único que tiene cerrado esa casa es la caja fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Para aprovechar el profe. Sí, claro. ¿Era dura para digerir? Es cierto, sí. No, yo le he mostrado en una hora larguita, es un proceso de reflexión de 40 años. Yo entiendo que eso es así, pero lo que quiero decirles es que yo no soy inteligente. Yo no soy inteligente. El don que yo tengo es ver relaciones que otros no ven. Yo no soy inteligente, a mí me cuesta muy duro entenderlo. Y si yo puedo hacer eso, ustedes lo pueden hacer mucho mejor. Ustedes tienen muchísimas más posibilidades de las que yo tuve. Pero si hay alguna preguntita, porque yo le dije a la profe, espero confundirlos, porque si logro confundirlos, me siento muy satisfecho. Porque la confusión
De la noche oscura viene el amanecer, ¿no? Por ahí dice un poeta, dice, el último sonido de la tarde llama a la oscuridad de la hora siguiente, y en el fondo de lo negro está la luz del otro día. Y así será hasta que los sentidos del insecto sean lo último en registrar la llamarada. Fin del mundo. Alguna cucarachita quedará ahí y registrará la llamarada. Bueno, muchas gracias. Como dice la Gordy, es difícil de digerir. Sí, ¿Sí? es buena, muy dura de digerir. ¿Sí? Sí, claro. Pues chicos, nosotros esperamos que lo hayan apreciado, disfrutado, que estén bien confundidos. Era una de las intenciones. Sí, ese era uno de mis propósitos. Mucha información. Sí, pero maravilloso. Estuvo bueno. Gracias por estar ustedes. Gracias Álvaro. No, con mucho gusto. Gracias. Miren, por favor,